porque cuando hablamos de energía hablamos de algo dinámico y que está en interacción constante unos con otros. Por ejemplo, el tiempo hemos visto que es un factor fijo e invariable, es decir, yo no puedo cambiar lo que tengo en mi carta natal, es decir, yo nazco con una impronta energética, un ADN, que aparte está en constante interacción con, no solo con el tiempo y con el espacio donde yo estoy, sino también con el campo energético de otras personas. Somos paquetitos, como digo siempre, de información, interactuando constantemente unos con otros. Me gusta repetir este concepto porque es fundamental. La manera en que cada uno de nosotros vibramos influye muchísimo a la hora de relacionarnos con todo lo que nos rodea, sea con el espacio, sea con las personas, sea con el tiempo. Los ciclos en calendario, que es otra de esa parte que es como, bueno, inamovible, porque realmente no tenemos potestad ni poder de influencia sobre eso, eh, están vinculados o se obtienen a raíz de cálculos que nos permiten identificar pues, patrones energéticos que se van repitiendo con el tiempo, ¿no? Entonces nos permite, a través del calendario, de analizar las energías, por ejemplo en un Tongsu, nos permite realizar unos pronósticos potenciales y podemos predecir posibilidades, ¿no? De lo que en teoría podría suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos ayuda a adelantarnos a posibles acontecimientos y sobre todo planificar y tomar acciones conscientes e informadas. ¿Por qué? Porque hemos visto que el tiempo, esta energía, tiene un peso del 33% en el resultado final que llamamos destino. Después tenemos el espacio, ¿no? En el estudio del espacio, la disciplina dentro de metafísica china de Feng Shui, y existen como dos líneas de escuela, ¿no? La Sanhe y Sanyuan. Sanhe prácticamente es la base de todo estudio de Feng Shui y se llama también, se le suele llamar escuela de las formas. ¿Por qué? Porque prioriza el estudio de las formas del entorno natural que nos rodea, pues para entender cómo se va desplazando esa energía y cómo se mueve el chi o energía vital, que sería a través de la superficie terrestre, ¿no? Es decir, a través de las formaciones naturales de la Tierra, montañas, ríos, acantilados. O sea, la forma de la Tierra va a determinar cómo ese chi o esa energía se desplaza a través de ella, ¿no? O sea, sobre esa superficie terrestre. Y cómo va a afectar, lógicamente, a todo lo que haya en ese terreno. Es decir, cualquier edificio, cualquier casa, cualquier digamos, elemento situado en un contexto determinado, rodeado de unas condiciones naturales específicas, va a tener una serie de influencias o se va a ver afectado de una determinada forma dependiendo de su entorno. Y lo más importante, ese entorno que a su vez influye a las construcciones que se realizan en determinados terrenos, nos influyen a los seres humanos, porque somos nosotros los que estamos dentro de esas casas, dentro de esos edificios, dentro de esos elementos, ¿no? Que se construyen en la naturaleza. Entonces, la energía normalmente se genera en las montañas y viaja a través de la superficie y de caminos, ríos, vías. Y el elemento agua, no ya el agua como elemento en sí, sino el agua física, es la que ayuda a que se acumule y se concentre la energía. Y después tenemos la línea de estudio de San Juan, que lo que prioriza, bueno, prioriza o tiene como foco el estudio del factor del tiempo, ¿no? Y cómo este va influyendo en el tipo de energía a la que estamos expuestos, ¿no? Y sobre todo a la calidad de la misma. Entonces, a partir de cálculos muy específicos, podemos saber cuál es el tipo de energía que nos llega desde las 8 direcciones, calculadas con nuestra brújula, en periodos de tiempos concretos, ¿no? Que se rigen, bueno, por ciclos determinados y a través de la cual pues, se pueden calcular lo que es la impronta incluso energética natal, igual que para una persona nosotros tenemos la carta BACI, también se calcula la carta natal de un edificio concreto a partir pues, bueno, del año en el que se ha construido, de la localización física, viendo, bueno, con brújula, haciendo con cálculos cuál es la dirección y la orientación en grado hacia la que está dirigido, digamos, o se ha construido ese edificio en concreto. Y entonces vamos calculando, pues eso, esos factores que van a determinar qué tipo de energía fija va a tener una determinada construcción, casa, edificio, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho más porque es un tema bastante denso, bastante, no complejo, pero bueno, sí, o sea, te tienes que, el que quiera ampliar un poquito más, pues bueno, podríamos hablar de ello un poco más adelante, pero sí, son cálculos realmente complejos, hay una serie de pautas, hay una serie de condiciones que una casa, digamos, un edificio debe tener en determinados ciclos o periodos de tiempo para cumplir unos requisitos, pues bueno, indispensables para garantizar, digamos, el bienestar, primero el bienestar desde el punto de vista de salud, de relaciones, de esa familia, de esas personas que viven en esa casa y, por supuesto, desde el punto de vista de la prosperidad, dentro de lo que hablamos de, pues, bueno, de fluidez, a nivel económico bueno, de crecimiento y de prosperidad, ¿no? Desde el punto de vista también de dónde está situada esa casa, dónde se ha construido, cuándo se ha construido, qué orientación tiene, etcétera, etcétera. Y eso será, pues como vemos en nuestra carta natal personal, ¿no? Como personas, cada edificio, cada casa también tendrá la suya propia.
interactuará con todos los ciclos del tiempo, con todas esas energías que van llegando a través de los años, de los meses, incluso de los días. Entonces, para hacer un poco un resumen de cómo funciona, tenemos en principio todo lo que nos rodea, ¿no? Que son montañas, ríos, las formas naturales sobre la superficie terrestre que hace que el chi o la energía se mueva o se comporte de una forma determinada. Después tendremos el edificio. Ese edificio que va a ser, que se va a ver afectado por el chi o por la energía que le rodea dependiendo de las formas que tenga alrededor. Y sobre todo sobre el tiempo en el que se haya construido y la orientación hacia donde esté localizado. Y después tendremos la casa, el edificio por dentro y la estructura interna del edificio, de la casa, cómo están distribuidos los espacios dentro de una casa, una oficina, un local. ¿Por qué? Porque está todo vinculado. Es decir, la energía que yo tenga de fuera que me rodea afectará a la casa. Esa energía que llega a la casa afectará también o se moverá, se comportará de una forma determinada dependiendo de las formas o la distribución que ese espacio tenga. Y después el uso que yo haga de ese espacio, es decir, un uso yin a la hora de dormir, descansar, leer, hacer actividades que impliquen relajación, o un uso yang, como puede ser un salón donde hay reuniones de gente, donde hay actividades yang, baile, música, tele, trabajo. Dependiendo del uso que yo haga de esos espacios, estaré activando unas energías u otras. Y por supuesto, las personas, que como digo, repito, somos los principales activadores y receptores de energía. Es decir, yo en mi casa, en determinados espacios, puedo tener energías positivas, energías negativas, desde el punto de vista fijo. Lo que pasa es que las energías fijas se comportan o tienen unos pronósticos a muy largo plazo, son más lentas, pero van interactuando, como digo, con las energías que van llegando anuales, que las veremos en Feng Shui, veremos en el taller de este año cuáles llegan, que son mucho más rápidas. Es decir, las energías anuales pues nos sirven para usarlas o para planificar objetivos en base a ellas, digamos, con una consecución de ellos a través de medio o largo plazo, a través de eso, de máximo un año, ¿no? Que son el tiempo en que estas energías están vigentes. Entonces, imaginaos qué importante es que nosotros como personas, estando ya en un lugar, podemos activar una determinada energía. Si no estamos, esa energía no se activa y ni siquiera nos afecta porque no estamos pasando tiempo en ese espacio concreto. Entonces, ¿qué pasa? Pero es una cosa bastante importante dentro del concepto, que yo puedo tener el mejor edificio del mundo, con la mejor distribución del mundo y haciendo el uso perfecto del espacio. Pero si las formas externas, que muchas veces descuidamos, hay muchos consultores de Feng Shui, cuando se hacen estudios y demás, que están centrados en las formas internas de la casa, pero nos olvidamos que hay algo mucho más importante, y es que todas las formas que nos rodean, que requieren una dedicación importante. ¿Por qué? Porque es la base, o sea, digamos que es la fuente de esa energía que me llega. Si yo esa fuente, si la fuente que yo tengo alrededor de la que yo bebo, entre comillas, estoy usando una metáfora, ese agua, esa energía, esa fuente, o bien no tiene agua suficiente para suministrar a mi casa, o esa energía que me llega no es positiva, sino es negativa, yo podré tener las mejores formas internas, la mejor distribución, le podré dar el mejor uso del mundo a esos espacios, pero realmente los resultados no van a ser nunca tan positivos, porque es fundamental tener claro de dónde procede esa energía y de qué manera llega a mi casa, si llega o no llega, si hay algo que la obstaculiza. Es muy importante, es como una tubería conectora, ¿no? Si mi casa es el grifo, digamos, ¿no? Yo abro el grifo en mi casa y me llega agua. Me puede llegar agua limpia, me puede llegar agua sucia, dependiendo de lo que yo tenga alrededor. O puede que no me llegue agua si esa tubería realmente tiene obstrucciones o está suelta o no hay realmente una conexión con la fuente, ¿no? Para entendernos un poco, para ayudaros a entender un poco a nivel metáfora cómo funciona el tema del Feng Shui. Pero sobre todo tenemos claro ahora que hay unas energías, la carta natal básica, que tiene unas energías fijas y unas energías temporales que van cambiando y que van interactuando. El Feng Shui, que afecta al espacio donde yo vivo, donde yo habito o donde yo trabajo, si es una casa o una oficina, y la selección de fechas, que es un año, mes, día y hora, que son energías cíclicas generales que yo voy a poder utilizar. Entonces, yo no puedo modificar mi carta natal base, la energía fija ni la energía temporal que me llega. No está en mis manos hacerlo, pero puedo de alguna manera manipular el Feng Shui de mi casa o de mi oficina, teniendo el conocimiento y sabiendo qué energías me llega. Yo puedo hacer un uso concreto y, como digo, manipulado, entre comillas, de esa energía que está ahí. No puedo controlar qué tipo de energía llega, pero sí puedo de alguna manera o tomar la opción de cambiar de espacio, de casa, de oficina, a un mejor entorno que me afecte de manera más positiva, si hay algo realmente negativo, o de alguna manera usar determinados espacios en determinado tiempo que me puedan beneficiar más que otros y evitar el uso de esos espacios que realmente no tienen energía favorable. Y después tenemos selección de fecha, que es verdad que no podemos controlar las energías que llegan en determinados años, meses, días y horas, pero sí, el papel del ser humano es el factor modificable y es el más importante de todos, porque yo, a raíz de este conocimiento y de saber
qué es lo que tengo a disposición, qué es lo que hay, en qué situación me encuentro y sobre todo hacia dónde quiero ir, yo puedo tomar determinadas decisiones y realizar determinadas acciones pues informadas, ¿no? Y conscientes. Y eso, de alguna manera, va a repercutir muchísimo en el resultado final que hay.